con su presencia y con su voz, que nos ayude el Eterno, porque hoy tenemos unos capítulos que realmente son bien duros, nos confrontan de una manera muy fuerte. Y ustedes, si ya vieron, espero que hubieran visto el capítulo que yo hice sobre la introducción a Isaías, donde entré en el tiempo de cada uno de los reyes a los cuales, durante los cuales vivió el profeta, porque era una manera muy interesante de conocer el pecado de la casa de Judá. Recordemos que el profeta Isaías empieza hablándole únicamente a Judá y a Jerusalén. Y vimos cómo cada uno de los reyes, él nos decía en el tiempo qué era lo que estaba pasando tanto con los reyes como con el pueblo. A excepción del rey Ezequías, ustedes recuerdan que los demás reyes siempre nos hablaron del mismo problema. ¿Cuál era el problema? Tanta bendición habían recibido que se llenaron de soberbia, ellos se enaltecieron de tal manera que se olvidaron del Eterno y empezaron a hacer sus propios mandamientos, a hacer sus propias tradiciones, que no eran lo que el Eterno había ordenado. Ahora vamos con ese trasfondo, con esa base, vamos a entrar a estudiar el capítulo 1. Y en el capítulo 1 nosotros vamos a recibir realmente una amonestación muy fuerte. Yo quiero hacerles una recomendación a todos. Mire, nosotros venimos desde hace mucho tiempo entrando en un proceso en el que llegamos a nuestra ciudadanía israelita con mucho amor por Judá. Y lo seguimos amando, definitivamente, y oramos por Judá. Y de ninguna manera estamos nosotros negando que Judá sea, la casa de Judá sea pues una parte vital, pues como lo es la casa de Israel. Los que estudiamos el tema de las dos casas sabemos que al final un remanente de cada una de las dos casas va a ser reunido. ¿Yo por qué les estoy diciendo esto? Porque yo me doy cuenta que cada que hablamos a través realmente leyendo verso por verso estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me estoy inventando nada, son palabras del Eterno, pero empiezo a recibir mensajes que, es que usted no ama a Judá. No, yo no escribí las escrituras, primero que todo, es palabra revelada del Eterno. Que nosotros veamos hoy el mismo pecado que había antes. Bueno, entonces tenemos que entrar a situarnos en la brecha, a orar y a tratar de no hacer lo mismo, sino de entrar en obediencia al Padre. O sea, yo quiero que ustedes reciban todos estos primeros capítulos con ese ánimo simplemente de analizar qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Eterno. Ustedes recuerdan la imagen que yo les mostré al final la vez pasada. El avión por allá que lo vemos bien lejos, lo vemos chiquitico, pero cuando aterrizó y estamos cerca lo vemos tan grande. Así decíamos, es el Eterno, así es el Eterno. Cuando nosotros estamos frente al Eterno, es tan grande, es tan poderoso que no nos mueve sino a arrepentimiento. Pero cuando lo tenemos tan lejos, ni nos importa lo que pase y más bien defendemos el pecado de los hombres y esto no es correcto. Si yo le digo a una persona, por ejemplo, en este tiempo, estamos en el mes de octubre, en este 2021, si yo le digo a una persona, por ejemplo, a una persona cristiana, que no celebre Halloween, y le explico por qué, yo no es que odio a la persona, todo lo contrario, porque la amo, quiero que obedezca al Padre. Entonces, fíjense lo absurdo que se nos ha convertido esa cantaleta y esa palabra repetida
de antisemitismo, aquí no hay ningún antisemitismo. Pongo como base y delante del Eterno, y el Eterno lo sabe, que amo a Judá, como amo a la iglesia cristiana, como amo a la gente católica, como amo a todo el mundo. Yo no odio a nadie, así que a todo el que yo le puedo hablar para que regrese a la obediencia al Padre, lo hago con el mismo amor. Yo no tengo ningún sentimiento por ahí raro contra nadie. Hecha esta advertencia, y ya van a entender por qué, entremos en el estudio de este capítulo 1. Este capítulo ya comienza con las palabras del Eterno. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, que fue lo que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cuáles son las palabras? Oíd cielos y escucha tierra, porque habla Yud Hei Bab Hei. Aquí está hablando el Eterno. Miren lo que está diciendo. Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahweh, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Pongan estas palabras. Yo, mire, pudiera estar horas en cada una de las expresiones del Eterno, pero pongan atención al dolor que hay en el corazón del Eterno. Recuerden que Él es un padre. Como si nosotros como padres le damos todo el amor, le damos todo el sustento, la protección a los hijos, y vemos a los hijos en rebeldía contra nosotros, ignorándonos, negándonos delante del mundo, diciendo ese no es mi papá o esa no es mi mamá. O sea, ¿cómo sería el dolor que nosotros sintiéramos? Lo mismo está pasando aquí con el Eterno. Dice en el verso 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Ya vimos en el capítulo anterior cómo en cada uno de los tiempos de los reyes el pecado, aun cuando el pecado no era del rey, el pecado era del pueblo. Dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamientos de extraños. Así estaba en ese tiempo de Isaías. Y queda la hija de Sión, dice, como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Pero aquí viene el punto que siempre estará en el corazón del Padre. Si Yahweh de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. O sea, el Eterno que está diciendo, la mayoría del pueblo está pecando, pero hay un remanente que permanece en obediencia. ¿Quién es el que está dejando ese remanente? Yahweh de los ejércitos. Siempre recordemos que Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Elohim. Y eso es muy importante con lo que vamos a ver ahora más adelante. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Yahweh. ¿Cuál es la recomendación? Escuchen la Torá de nuestro Elohim, pueblo de Gomorra. ¿Cuál es el llamado del Padre? Pero si ustedes tienen la Torá, obedézcanla, obedézcanla. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que amarlo, reconocer que Él es el creador, Él es el dueño del oro, de la plata, Él es el dueño de la tierra. ¿Cómo tenemos que actuar? Como Él nos dice en su Torá. Eso es algo imposible. No es imposible. La misma palabra nos dice que no es tan difícil como para que nadie pueda decir que no la puede cumplir. La Torá es fácil de cumplir, es fuente de bendición. Lo que nos dice el Eterno es, dejen de imitar a los pueblos
Dejen de sacar sus propias tradiciones y guarden la Torá. Escuchen la Torá. Dice entonces en el verso 11, pongan atención. Está el Padre recibiendo todavía la celebración de las fiestas. Estamos en el tiempo de Isaías. Entonces dice, ¿para qué me sirve, dice Yahweh, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Muchas veces yo escuché, hace muchos años, claro, estoy hablando cuando estaba en la iglesia, que esta era una de las, digamos, como de las pruebas que se sacaban como prueba reina para decir que las fiestas y el Shabbat y todo ya estaban abolidos. No, eso no es lo que está diciendo el Eterno. El Eterno está diciendo ustedes celebran las fiestas, pero se presentan delante de mí llenos de pecado, haciendo con prácticas que yo prohíbo. Están haciendo todo están haciendo la fiesta, están celebrando el Shabbat, las fiestas, las lunas nuevas, de tal manera que estoy cansado de soportarlas. Y miren a continuación lo que nos dice el Padre. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Es decir, vale la pena presentarse. Creemos que por el hecho de presentarnos en las fiestas, el Padre va a escuchar la oración o nos va a tomar eso. No. Si nosotros no estamos en obediencia, así se lo está diciendo el pueblo en aquel entonces y nos lo está diciendo hoy. ¿Qué pasa con las fiestas? Analicemos un momento antes de seguir con este verso 15. Analicemos por un momento lo que está pasando con las fiestas hoy y apliquemos esto a nosotros que somos la casa de Israel. ¿Qué está pasando con el Shabbat? ¿Qué está pasando con las fiestas? Mire, nosotros nos hemos olvidado que fue Yeshua el que vino, el que pagó el precio para sellar ese nuevo pacto, el que nos trae de regreso a la presencia del Padre, el que por gracia nos salvó, nos sacó del mundo y nos trajo. El más olvidado en las fiestas es Yeshua y las fiestas fueron hechas para Yeshua, sin duda alguna. Yo creo que ni la misma casa de Judá puede negar eso. Porque es que no puede ser casualidad que todas las fiestas de primavera fueran cumplidas por Yeshua de una manera literal, exacta, el día y la hora en punto en que habían sido ordenadas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Yeshua es el Señor del Shabbat. ¿Qué está pasando con el Shabbat? El Shabbat se ha vuelto un ritualismo donde el ausente por naturaleza es Yeshua, que es el Señor del Shabbat. Nosotros tenemos la revelación de Yeshua. Nosotros no tenemos que copiar las tradiciones que ha aprendido, por ejemplo, Judá con respecto al Shabbat. Porque es que ellos no han conocido a Yeshua todavía, ellos lo van a conocer. Recuerden que al final el Padre se los va a revelar como a nosotros nos reveló la Torá. Así como nosotros cometíamos tantos errores diciendo tantas barbaridades con respecto a la Torá, que si estaba abolida, que era una pesada carga, que era estar bajo maldición. Cuántas cosas terribles nosotros dijimos. ¿Qué tal que nos hubieran escuchado la casa de Judá y nos hubieran puesto atención a lo que estábamos diciendo? Ahora nosotros hoy que tenemos la revelación de la Torá, pero que habíamos recibido la revelación de Yeshua, nosotros sí tenemos que saber que si Yeshua, el Padre, nos ha revelado que es Él mismo, la imagen visible de Elohim, es que no estamos hablando de otro, que estamos hablando del Eterno. ¿Qué hacemos nosotros
repitiendo una cantidad de prácticas que ni siquiera tienen que ver con el Eterno. Yo no sé, yo quiero invitarlos a muchos de ustedes, al que quiera realmente como hacer ese acercamiento al Padre, que empiecen por buscar mucha información que nosotros no compartimos mucho y no tenemos. Y no la compartimos mucho porque pues tampoco nos vamos a dedicar pues como, digamos, como dijéramos, como a sacar el trapito al sol, ¿no? Yo por lo menos soy una que espero a que el Padre le revele a Yeshua a la casa de Judá. Yo espero, yo sé que el Padre los ama, los guarda y les va a revelar un día, ellos van a ver al que traspasaron. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Shabbat? Ustedes han oído esa expresión, la reina del Shabbat. La reina del Shabbat, que el Shabbat es una mujer, es una reina, es la novia. Yo los animo a que ustedes solamente pongan en un buscador, pongan la reina del Shabbat o la novia del Shabbat y pongan imágenes para que ustedes se asusten de lo que van a ver como arte de la casa de Judá. Es que nosotros no podemos copiar las cosas sin saber de qué estamos hablando. El Shabbat nos lo dio el Eterno a nosotros para descansar, pero es que Yeshua es el Señor del Shabbat, porque es que Yeshua es el que va a reinar en el milenio, porque el Shabbat es un anticipo del milenio. ¿Estamos pensando en eso en el Shabbat? No. Estamos repitiendo una cantidad de tradiciones que ni entendemos y que ustedes deberían buscar. ¿Qué está pasando con las fiestas? Lo mismo. Pesach sin Yeshua, donde ni se menciona. Y si se menciona, le dicen a uno, ay, no ha salido del cristianismo. El día de resurrección cambiando el número de días y noches que Yeshua dijo que iba a resucitar, haciéndolo inclusive un falso profeta, simplemente porque un día Judá le puso fecha al día 16 del mes de Abib. Y si él murió el 14 y resucitó el 16, no hay 3 días y 3 noches. Por más que quieran buscarlo, es el mismo error que teníamos antes. Pero ¿por qué muchos se están yendo para allá? Porque no se están siguiendo los pasos de Yeshua, se está copiando de Judá, que no ha conocido al Mesías, que no lo ha conocido, lo va a conocer. Esperemos la restauración de Judá que ya viene. Hay muchas fiestas que tienen unos significados donde uno puede entender lo que está diciendo aquí el Padre. El incienso me es abominación. Esas fiestas son gravosas. Ustedes, yo no sé qué tanto, ustedes han buscado información, por ejemplo, de la fiesta del Lag BaOmer. La fiesta del Lag BaOmer es una fiesta donde hay invocación de espíritus, donde hay prácticas prohibidas, donde hay un culto al fuego que se da literalmente en el día 33. ¿Ustedes saben qué significa el día 33? Es que no, nos vamos a copiar y no tenemos ni idea. Ustedes saben, por ejemplo, que existe algo que se llama la masonería azul, donde cada día del 1 al 33 se basa supuestamente en alguna parte de las escrituras. Y el 33 de qué nos habla? Del grado máximo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso es un pecado grande que se está cometiendo en la casa de Judá? Pero nosotros no somos llamados a hacer juicio de ninguna manera, eso es del Padre. Pero tampoco a repetirlo y tampoco a nosotros a copiar cosas que ni siquiera entendemos. Esto es serio. Miren que en la fiesta de Sukkot, ¿qué estamos viendo? Invocación de espíritus otra vez. No, que le pongan un asiento la primera noche a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, y entonces vamos a invocar que vengan. Óigame, la invocación de espíritus es prohibida por el Eterno. Así de sencillo. El único que tiene que estar presente en la fiesta de Sukkot es precisamente el que vino en la fiesta de Sukkot, Elohim con nosotros, Emmanuel, Elohim con nosotros. Ese es el que tiene que estar con nosotros, porque es la fiesta del Eterno con su pueblo, es ese encuentro fuera de toda comodidad para venir al encuentro con el Todopoderoso.
pero se copian cosas que son prohibidas. Por eso el Padre dice, no me traigan más vanas ofrendas, esas fiestas yo las aborrezco, estoy cansado. Ustedes se imaginan nosotros haciendo prácticas y teniendo símbolos de fertilidad, haciendo rituales de fertilidad, haciendo rituales para enriquecimiento. Óyame, no, es que tenemos que reaccionar. Estamos en el último tiempo, sin duda alguna. Nosotros estamos ya empezó este último tiempo, y este último tiempo es para separar el remanente que el Eterno va a llevar a Jerusalén. Y si nosotros queremos ser parte del remanente, nosotros tenemos que guardar la Torá y tenemos que tener la fe de Yeshua, y no podemos dejar ninguno de los dos requisitos. Dice entonces el Eterno, para que vean que cuando esas cosas nosotros las repetimos en las fiestas sin conocer, sin conocimiento, ¿qué pasa? ¿Llega al Eterno nuestro esfuerzo? No, dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la oiré. Dice, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitaos la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Hagan las obras que el Eterno nos ha dicho que nosotros hagamos. Estamos en deuda con alguien, tenemos un resentimiento, es hora de ponernos a cuentas. Es hora de actuar correctamente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en todas partes, que nosotros a la luz de la Torá podamos ser un buen testimonio. Eso es lo que nos está pidiendo el Padre. No rituales que no tienen nada que ver, que ni conocemos. Dice entonces el Eterno en el verso 18, venid luego, dice Yahweh, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ustedes se acuerdan, apenas les puse el título porque no puedo entrar ahí para poder seguir, pero se acuerdan, ahí aparece la palabra crimson o cocusilis, y si ustedes recuerdan quién es, el gusano que dijo Yeshua, que el gusano que derrama su sangre, que hace que brote toda una descendencia y que al tercer día se vuelve blanco, blanco donde quedó esa sangre. Exacta y literalmente digamos que la manifestación física de este versículo. El Padre dice, no, a mí, si ustedes han pecado, aquí está mi misericordia para ustedes, aunque sus pecados sean rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Ese es el Elohim que nosotros tenemos. Es un Elohim bueno, es lleno de amor, es lleno de misericordia. No importa, le puede haber dicho que hizo y deshizo, pero si viene con un corazón arrepentido, todo quedó sepultado en el mar. Ni siquiera se va a volver a acordar de nuestro pecado. Ese es el Elohim que estamos olvidando. Entonces dice, si quisiereis y oyereis, fíjense lo que aquí la promesa. Si ustedes de verdad escuchan, como dijo ahorita, escuchen mi Torá, ustedes comerán el bien de la tierra. Pero si no quisieran y fueran rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Yahweh lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Le dice el Eterno a Jerusalén. Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora habitan los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno, van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Revisemos cómo está Jerusalén, revisemos qué hay allá, qué hay en sus edificios, qué hay por todas partes. Están llenos de idolatría, llenos de idolatría. Ahí es donde nosotros tenemos que ponernos en la brecha, como les digo, y clamar por misericordia. Por tanto, dice el Señor Yahweh de los ejércitos, el fuerte de Israel, yo tomaré satisfacción de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda impureza.
Porque esa Jerusalén es la ciudad del Eterno, es la ciudad del Eterno. Es que esa ciudad tiene que ser limpiada por completo. Por eso viene todo lo que está anunciado contra Jerusalén. Restauraré los jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. Pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Yahweh serán consumidos. Nosotros tenemos un Elohim justo y no crean que porque simplemente porque decimos que somos Israel ya tenemos nosotros el reino ganado. Eso no es verdad. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. El juicio viene y viene muy pronto. Recordemos como nos dice Joel 2:32. Todo el que invocare el nombre de Yahweh será salvo. El nombre de Yud-Heh-Vav-Heh. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh, entre el remanente al que será llamado. Un remanente es un grupo pequeño. Un grupo pequeño. Si Israel fuera como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. Nosotros queremos ser parte de ese remanente. Tenemos que volver en obediencia al Padre y salir de toda esta corrupción de los hombres. Vamos con el capítulo 2. Este capítulo 2 nos sitúa en el tiempo actual. Y aquí nosotros estamos cumpliendo la principal de estas profecías. Ese capítulo 1 habla más del tiempo de Isaías, pero aquí nos está hablando de lo postrero de los tiempos. Y mire lo que dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahí estamos nosotros. ¿De qué trata la restauración de Israel en la que nosotros estamos siendo parte? Precisamente de confirmar el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Recuerde que cuando nosotros éramos, bueno, los que, como muchas personas que como yo fuimos católicos en la juventud, nosotros mirábamos hacia dónde, nosotros mirábamos hacia el Vaticano, el monte del Vaticinio, y allá nos parecía que eso era pues el sitio. Pero Judá siempre miró hacia Jerusalén porque conocía la cabeza de los montes. Pero ¿para dónde mirábamos como cristianos? No podíamos mirar para el Vaticano porque ya no, pero tampoco para Jerusalén porque no teníamos la identidad israelita. ¿Para dónde mirábamos? Para el cielo. No, y nosotros nos vamos para el cielo. No, nosotros no nos vamos para el cielo. Esta es la restauración a la que el Padre nos llamó. Nos dice que nosotros correríamos a Jerusalén, pero para aprender ¿qué? La Torá, no las costumbres de Judá. La Torá del Eterno es la que sale de Jerusalén. Y entonces fíjense cómo sigue el Eterno haciéndonos el recuento de este tiempo final. Sitúense en toda esta lectura, en este tiempo final. ¿Qué va a pasar? Yo diría que vamos en el verso 3. Nosotros estamos llegando a Jerusalén, estamos conociendo la Torá. Pero viene ya muy pronto el juicio. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Aquí ya no habla solo de Israel, aquí habla de todas las naciones, porque las naciones serán juzgadas de acuerdo a cómo se comportaron con Israel. Ahí es donde viene el juicio a las naciones. Antes, en el otro capítulo, está hablando de juicio a Judá y a Jerusalén, pero aquí está hablando ya a todas las naciones. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, y no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.
Después del juicio que viene el milenio donde ya las espadas se volverán más bien rejas de arado. Ese no es, tiene que ser nuestra esperanza. Pero ¿qué va a pasar antes? Fíjense acá. Hasta ahí vemos del principio de este tiempo de restauración hasta el milenio. Pero ¿qué pasa en el verso 5? El Eterno le hace el llamado ahora a la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? La casa de Judá y la casa de Israel. Aquí sí vamos nosotros también. Porque la casa de Jacob completa, de acuerdo a Deuteronomio 28, son las dos casas de Israel. Entonces dice en Isaías 2:5, venid casa de Jacob. Bueno, está hablando del tiempo final. Este es el llamado para este tiempo. Venid casa de Jacob y caminaremos a la luz de Yud-Heh-Vav-Heh. Ciertamente, pongan atención a esto por lo que acabamos de hablar. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y los carros son innumerables. Su tierra, pero está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. ¿Cuántas personas tienen ya amarrado aquí el hilito rojo para que se vaya el mal de ojo y todo ese mundo de supersticiones? ¿Cuántos se han metido en Kabbalah, que es otro Dios? Es una energía, no es ningún Dios verdadero ni vivo como es Yud-Heh-Vav-Heh. Pero la gente fascinada detrás de todas estas costumbres de Oriente, de agoreros, de ídolos. Dice entonces, el hombre se ha inclinado y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdone. Pero dice el verso 10, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Yahweh y del resplandor de su majestad. ¿Cuándo va a pasar eso? El mismo Apocalipsis nos dice que los reyes inclusive buscarán que la tierra los cubra de la ira del Cordero. Cuando venga el Eterno, los pueblos, los reyes buscarán dónde esconderse. Todo aquel que se ha llenado de orgullo y de soberbia y que ha actuado contra el Eterno y contra su pueblo. Dice, porque la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y Yahweh solo será exaltado en aquel día. Hoy el hombre se ha exaltado tanto que Yahweh es pequeñito, eso no importa, eso no importa. A mí me han dicho, a mí personalmente, venga, yo le pruebo a través del libro de fulano de tal, o por ejemplo de cualquier libro apócrifo, que el Eterno está equivocado en su Torah. Y yo digo, ni me interesa que me digan absolutamente nada. Porque es que no puede ser que una palabra de un hombre vaya a destruir y vaya a confrontar la palabra del Todopoderoso. Y a eso hemos llegado. Porque el sabio fulano dijo, no interesa. Dice acá, la altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia será humillada. Más adelante, en el capítulo, más adelante Isaías nos dice que la sabiduría de los sabios será destruida. Es que no puede ser lo que está pasando. Dice, porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Hoy se trata al Eterno como un diosito más del Medio Oriente. No, eso sí, porque él dijo que si aquel dijo que entonces, no, entonces yo voy a decir que B. O sea, es como lo mismo que aquel, y se nos ha perdido, está tan lejos de muchos corazones que ya ni siquiera, hay muchas personas, yo digo, y esto lo digo con verdadera insistencia, hay muchas personas que ni se han dado cuenta que ya no creen en el Eterno, no se han dado cuenta. Creen que creen en el Eterno, mentiras, creen en los hombres.
sobre todo los cedros del Líbano alto. Mire, sobre todo lo que se llene de orgullo delante del Eterno, todo eso va a ser destruido en este tiempo final. Aún dice, aún en los cedros del Líbano altos y erguidos, sobre las encinas de Basán, sobre los montes altos, sobre los collados elevados, sobre toda torre alta, sobre todo muro fuerte. Ustedes recuerdan siempre que el hombre erigió una torre, que ¿desde dónde? Desde Babel. ¿Eso qué significa? Babilonia, ese enfrentamiento al Eterno. Toda la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Yahweh será exaltado en aquel día. Segunda vez que nos dice las mismas palabras. Solo el Eterno y quitará totalmente los ídolos cuando él venga a hacer juicio. Recuerde, viene Yeshua y al llegar se une de nuevo a Yahweh y son un ejad y es Yahweh el que es rey sobre toda la tierra. Quitarán los ídolos y dice que hablando aquí de todos los que hicieron maldad se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. ¿Cómo vamos a estar nosotros los del remanente felices de ver que vino a reinar? Yo por lo menos les digo, yo quisiera ver ese día que yo quisiera verlo, donde los cielos se abran y veamos llegar a Yeshua. Pero para todo el soberbio va a ser un día de terror. Y se meterá en las hendiduras de la roca y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Yahweh y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Y entonces dice el verso 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Mire, uno ve esas enseñanzas que no tienen ninguna base en el corazón, en la Torá, ni en el Tanán, ni en el corazón del Eterno. Y yo digo, los hombres que se inventan tantas cosas y van contestando, a ver, hágame preguntas, no, pues qué tal cosa, y hablan, y de reencarnación, no, entonces hablemos de reencarnación. Y yo siempre pienso, pero ¿qué puede saber una persona que está aquí? ¿Qué puede saber de lo que hay más allá, de la creación, de todo lo que es espiritual? Por eso dice, déjense de los hombres cuyo aliento está en su nariz. Es hora de volver otra vez al Eterno. Capítulo 3 sigue el mismo tema. Por eso quiero avanzar en este tema. En el capítulo 3 nos sigue diciendo, porque he aquí que el Señor Yahweh de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Aquí nos va a hablar muy específicamente de un tiempo que está anunciado en Zacarías, que es cuando Jerusalén va a ser atacado por el mundo entero, el mundo contra Jerusalén. Recuerden que la batalla por Jerusalén es la batalla de Hasatán. Recuerden que el antimesía viene en el poder de Hasatán a tomar el trono en Jerusalén. Por eso Jerusalén va a ser atacado. ¿Y por qué lo van a poder atacar? Por el pecado que hay en Israel, por el pecado que hay en Jerusalén. Y miren cómo nos lo relata desde el punto de vista del profeta Isaías. El capitán, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50, el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador, y les pondré jóvenes por príncipes. Todo eso los va a quitar, pero dice, pondré jóvenes por príncipe y muchachos serán sus señores. El pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina. Y él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa hay pan, ni en mi casa hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Y que no está hablando de un tiempo terrible en Jerusalén. Arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh para irritar los ojos de su majestad.
La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Piensen en cada palabra, cada palabra. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, mujeres se enseñorearon de él, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Si alguien enseña que no sea la Torá de la palabra del Eterno, pues lo está engañando. Está engañando. Uno como maestro, ¿qué puede saber? No, uno simplemente es un siervo que viene a enseñar la palabra del Eterno, punto. Pero de ahí a inventar cosas, eso es completamente inadmisible. Dice, Yahweh está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Yahweh vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre que está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Yahweh de los ejércitos. Asimismo dice Yahweh, por cuanto a las hijas de Sión, aquí va a hablar de las hijas, se ensorbebecen y andan con cuello erguido y con los ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, ¿qué va a pasar? El Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Yahweh descubrirá su vergüenza. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Oiga, esto nos tiene que tocar a nosotros muy profundamente. ¿Qué es lo primero que muchas personas se van a aprender allá cuando venimos a la restauración de Israel? A ver qué se ponen en la cabeza, a ver cómo les queda más bonito acá, la vestimenta, pero el corazón, ¿qué? El corazón, ¿qué? La obediencia al Padre, ¿qué? Dice allí, dice, todo eso lo quitará el Eterno. Todo eso lo quitará. Y en lugar de esos perfumes aromáticos vendrá hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de galas, enceñimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Fíjense que hay una enseñanza que viene de muy atrás en Judá, que realmente no tiene ninguna base bíblica, y es que la mujer no tiene necesidad de aprender Torah. Ustedes ven las reuniones en Israel, ustedes no ven sino hombres. Ustedes ven las fiestas, ustedes no ven sino hombres. Las mujeres cocinan y lavan y organizan para el Shabbat, pero la mujer no aprende Torah, que porque no, la mujer está exenta de aprender Torah. ¿Dónde dijo el Eterno? ¿Quién estaba en el Sinaí? Los hombres, las mujeres, los niños, los extranjeros, estaban hasta los egipcios. Cuando viene el tiempo de Esdras y de Nehemías, ¿qué dice allí? Que estaban allí recibiendo la Torá con gozo. Los hombres, las mujeres, los niños, dice todo el que tenía entendimiento. ¿De dónde sale que la mujer no tiene que aprender Torá? ¿De dónde sale esto? Que la mujer, bueno, a darle gusto y bueno, que pues qué tan bueno que tenga la mujer quien le dé mucho gusto, pero el Eterno quiere un corazón rendido delante de él, una instrucción que se pueda transmitir a los hijos, que una mujer que pueda conocer el corazón del Todopoderoso. Entonces, por eso dice que vendrá el tiempo en el que a las hijas de Sión les quitará todo ese mundo de adornos y les dará un corazón obediente y las vestirá de silicio. Dice, y tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra, y tus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra.
Fíjense cómo sigue acá el capítulo 4, porque como les digo, estos 4 primeros capítulos son lo mismo. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. No van a ver ni invocar al Eterno, porque no conocen su Torah. ¿Qué nos dice Zacarías 14:1 al respecto? Dice, pongan atención porque esto nos tiene que mover a nosotros a orar, a clamar, a estar en la brecha. Miren, he aquí el día de Yahweh viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Aquí es desde el profeta Zacarías. Dice, la ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Ustedes se dan cuenta, o sea, estamos en un tiempo que vamos a ver cosas muy difíciles, muy difíciles. Es hora de tomar una decisión y ser parte de ese remanente. Entonces dice en el verso 2, en aquel tiempo, recuerden que está hablando de este tiempo final, el renuevo de Yahweh será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Quién es el que va a salvar al remanente de las 2 casas? El renuevo de Yahweh. ¿Qué nos sigue diciendo Zacarías 12, por ejemplo, cuando nos habla de ese ataque a Jerusalén? Que ellos levantarán los ojos al cielo y verán al que traspasaron. Y el Eterno dice, y verán a mí a quien traspasaron. Ahí se conocerán el Ejad, ahí sabrán que Yahweh es un Ejad con Yeshua, que Yeshua es su brazo derecho, que Yeshua es su palabra, su imagen visible, que es ese renuevo, que es el que va a permitir que ese remanente sea salvo en este tiempo final. Porque dice, el renuevo de Yahweh será por hermosura y gloria para los sobrevivientes. ¿Qué es la palabra renuevo? ¿Qué es? Semá. ¿Quién es el renuevo? En Isaías 11:10, por ejemplo, nos dice que la raíz de Isaí estará puesta por pendón a los pueblos. Esa raíz de Isaí, ¿quién es? Yeshua, puesta por pendón. En esa cruz fue puesto por pendón y levantado para que todos los pueblos lo conocieran. Recuerden que esa cruz es una letra Tap que significa pacto. Allí él hizo un pacto y allí fue levantado a las naciones. Jeremías 23:5 también nos habla del renuevo y dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y en sus días, pongan atención, será salvo Judá e Israel habitará confiado. ¿De quién está hablando? Del renuevo justo. ¿Quién es el renuevo justo? Yeshua. En los días de Yeshua, Judá conocerá a Yeshua. Nosotros que ya lo conocemos, los que no lo hemos dejado, allí seremos parte de ese remanente. Y dice, en los días del renuevo, Judá y la casa de Judá y la casa de Israel habitarán confiadas, y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh Sidkenu, justicia nuestra. ¿Por qué Yeshua se llama para reinar Yahweh Sidkenu? Porque ya se unió de nuevo al Eterno de donde salió y volvieron a ser uno, como nos dice Zacarías 14. En aquel tiempo Yahweh será uno y uno su nombre. Yeshua viene, vuelve a Yahweh, de donde salió en un principio. Toda la palabra perfecta. Y nos está hablando del tiempo final. ¿Y quién es el renuevo? Sabemos que es Yeshua. ¿Y qué está pasando con Yeshua? Que se le está dando la espalda cuando nos está diciendo que los sobrevivientes, ese remanente de Israel, solo tiene que estar apoyado en el renuevo. En Zacarías 6:12 también nos habla del renuevo diciendo, así les dirás, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, él edificará el templo de Yahweh, él edificará el templo de Yahweh, él llevará su gloria, se sentará, dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos.
muy pronto va a salir otro Mesías que no es el renuevo, que no, porque el renuevo tiene toda una característica. El renuevo tenía que venir de la raíz de Isaí, tenía que nacer en Belén, tenía que morir por nosotros, tenía que ser el cordero de Pesach, tenía que resucitar, tenía que regresar y todo ojo lo verá cuando venga. Pero ¿qué se está preparando? Otro Mesías que no cumple con nada de esto. ¿Para qué? Para edificar el templo. ¿Quién tiene que edificar el templo? Yeshua, que es el renuevo de Yahweh. Entonces, recuerden la palabra semá, que significa brotar, florecer, prosperar, expandirse, surgir. Dice la palabra, un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjense, de una pareja humilde que presentó el palomino en el templo surgió el que sería conocido como el renuevo. Ese renuevo, Yeshua, ese renuevo fue el que nosotros conocimos, fue el que nos trajo de regreso a la casa del Padre. Y sigue diciendo en el verso 3, en ese tiempo del renuevo, acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Recuerden que hay un remanente que va a ser recogido y guardado en Jerusalén, guardado en el desierto, en Israel, por los últimos 3 años y medio. Y dice, y todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor, ¿cuándo va a pasar eso? Cuando el Señor limpie las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Nosotros no tenemos que esperar al juicio para entrar en obediencia. Nosotros podemos venir en obediencia hoy que estamos aprendiendo la Torá. Y dice, y creará el Eterno sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas. ¿Recuerdan cómo va a ser el tiempo de la venida de Yeshua? Dice que será un día que nunca lo hemos conocido, porque en medio de la noche vendrá la luz. ¿Por qué? Porque Yeshua es la luz del mundo. Aquí nos está diciendo lo mismo. Ese va a ser un tiempo diferente donde va a haber nube y oscuridad en el día y de noche resplandor de fuego, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. ¿Quién es ese abrigo para sombra contra el calor del día? Lo vimos desde la salida de Egipto. ¿Quién era el que los cubría en el día? El que era fuego para guiarlos en la noche. La palabra nos dice que era la imagen visible de Elohim, era Yeshua. No se llamaba Yeshua en aquel entonces, lógicamente, pero es la misma imagen visible. Él adquiere su nombre Yeshua cuando nació para salvarnos. Entonces, todos estos capítulos, este capítulo 2, 3 y 4, que nos está hablando de este tiempo final, nos tiene que llevar a tomar una decisión hoy. Una decisión muy importante. Dejemos de obedecer a los hombres, dejemos de estudiar lo que dijo el fulano, el otro, el que escribió el libro. Volvamos al único libro que nosotros tenemos revelado por el Eterno, que son las Escrituras. Las Escrituras son maravillosas. Mire, cuando uno cree que ya las entendió, es como si el Padre abriera una puerta y se va uno todavía mucho más profundo, porque es que la sabiduría del Eterno nadie la alcanza a conocer en un 100%. Yo les digo, yo he vivido esa experiencia. Cuando yo creo como que ya pasé por todo, por enseñar todas las escrituras, vuelvo otra vez y cosas más grandes revela el Eterno. Es que la sabiduría del Eterno nosotros no la podemos entender siquiera, pero Él nos la revela de acuerdo a la disposición que tengamos y a la humildad con que nos presentemos delante de Él. ¿Para qué hombres cuyo aliento está en su nariz? Que porque fueron muy famosos en el pasado, pues bendito el Padre, que el Padre los bendiga. Pero ¿qué tenemos que aprender? En vez de aprender de un Dios vivo y verdadero que es nuestro Elohim.
Nosotros tenemos, ese es el llamado hoy. El llamado hoy es a volver en arrepentimiento, es a volver en humildad delante del Eterno, a la palabra del Eterno, que si el Eterno lo dijo, así es, no tenemos ninguna duda, porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es el todopoderoso, porque Él es el que va a reinar, Él es el dueño de todo esto, Él es el que viene a imponer su voluntad, porque Él es la única que se va a hacer aquí en la tierra. Queremos disfrutar de ese tiempo, tenemos que volver en obediencia. Y termino porque el siguiente capítulo 5 lo vamos a ver la próxima semana, porque el capítulo 5 ya vuelve y nos va a hablar como pueblo de Israel. Hasta aquí viene ese llamado de los últimos días. Quiero antes de terminar volver a mostrarles a ustedes esta imagen. A mí esta imagen me habla tan fuerte. ¿Cómo está viendo al Eterno? Piense cada uno cómo está viendo al Eterno. Tan lejos que le parece chiquitico y en cambio los sabios le parecen tan grandes y los hombres le parecen tan interesantes. O tan grande que temblamos en su presencia. O tan grande que entendemos que solo postrados delante de Él podremos alcanzar a entender una partecita de su corazón. El Eterno es tan grande, pero es tan amoroso, es tan lleno de misericordia. Él tiene un corazón y ama a su pueblo, y ama a la casa de Judá, y ama a la casa de Israel, de una manera que nosotros no podemos entender, no la entendemos. Él perdona, como dijo ahora, aunque sus pecados sean rojos como la grana, como la blanca nieve, serán emblanquecidos. Ese es nuestro Elohim, lleno de amor, fiel a su palabra. Ni una palabra dejará de cumplirse. No perdamos tiempo, estamos en tiempos muy difíciles. Permitamos que el Padre nos dirija en este tiempo, que nos diga qué hacer, que nos diga cómo actuar. Estamos todos pensando, ¿qué hacemos? Tomamos decisiones, no las tomamos. Bueno, ¿cómo sabemos la respuesta? Acercándonos a su presencia. ¿Qué nos pueden decir los que ya murieron? Nada. Los que ya murieron nada tienen que ver con lo que se hace debajo del sol, dice la palabra. Vamos a la presencia del Eterno. Y los espero la próxima semana, porque la próxima semana vamos a ver un capítulo precioso, un capítulo tan hermoso que nos va, así como hoy nos sacude el corazón con esa expectativa de juicio que es fuerte. Yo sé que estos capítulos fueron muy fuertes, pero ustedes van a ver a partir de la próxima semana cómo es la misericordia y el amor del Padre. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos dé humildad para postrarnos siempre delante de Él, porque nosotros somos como hierba del campo, como dice la palabra. Nada somos. Mire, si el Padre quisiera llevarnos ya, quitarnos la vida con solo Él, hasta pensarlo, ya se acabaría la vida nuestra. Eso somos nosotros, esos somos los hombres. Así que espero que el Padre nos redarguya en el corazón, nos lleve hasta su presencia, nos coloque de rodillas delante de Él, nos llene el corazón de alabanza, de adoración, de exaltación, porque Él es el único que la merece. Él es el único que merece toda adoración y gloria. Muchas bendiciones. Hasta la próxima semana. Y continuaremos, léanse los capítulos antes y lo van a disfrutar muchísimo más. Shalom, shalom para todos. Muchas bendiciones y que se enderecen muchos caminos, que volvamos otra vez al Eterno y hagamos que su corazón se regocije en cada día, en cada Shabbat, en cada fiesta, en todo momento, que el Padre se regocije en la presencia nuestra.